Zoe Radio, te escucha. Amigos, amigas, sean bienvenidos a una nueva edición de Saludablemente Bolivia, tu salud en tus manos. Soy Karen Ramírez y los invitamos a seguirnos los próximos minutos. Vamos a hablar, por supuesto, de salud. Ustedes pueden compartir la transmisión de hoy, pueden ponerle me gusta. Los invitamos a seguirnos a través de todas nuestras plataformas virtuales y digitales. Pues está lloviendo en la ciudad de La Paz. Esperamos que ello no vaya a perjudicar el contacto que tenemos para hoy. Recordemos que a veces pues el tema de las conexiones de internet en nuestro país bajan un poquito más cuando se registran bajas temperaturas. A continuación les hablamos acerca de todas las plataformas, los links donde pueden encontrarnos. La información la tiene Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Karen, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todas las personas que nos ven y que nos escuchan a esta hora de la noche a través de nuestros diferentes canales, a través de nuestras diferentes plataformas digitales, como bien lo ha indicado Karen. Y las empezamos a repasar. Estamos en Facebook, Zoe Radio Noticias en Facebook. Estamos en este momento en YouTube en Karen Margaret Ramírez Sandia, el canal justamente de nuestra presentadora Karen, y estamos en la web www.soerradiobolivia.com, donde usted va a poder tener acceso a información en deportes, en cultura, en el ámbito nacional, internacional y en todo lo que se vaya generando en el transcurso de la mañana en cuanto a agenda informativa se refiere, donde va a poder escuchar también nuestros programas. Si usted tiene pocas megas y está con ganas de escuchar Zoe Radio, pues ingresa, no consume casi nada de megas. El hecho de poder ingresar a nuestra web, va a poder escuchar la música que ponemos de lunes a lunes y va a poder acceder también a los programas, como en este momento, donde Saludablemente con Karen Ramírez suena fuerte y claro en nuestra página web, donde sonamos también y muy bien, la verdad, es en nuestra aplicación Zoe Radio. Descárgala del Play Store, Zoe Radio, nos encuentras así, vas a poder ver nuestro logo rojo, donde también música de lunes a lunes y los programas respectivos en los diferentes horarios con los que Zoe Radio cuenta. Una grilla interesante de programas donde usted se va a poder enterar de salud, de deportes. Mañana tenemos el sector de emprendedores, o sea que estén atentos. Hoy estuvimos con la Clínica del Alma, o sea que toda nuestra información, toda nuestra programación la puede encontrar en nuestra aplicación www.soerradiobolivia.com, en el tema de la página web, y Zoe Radio en nuestra aplicación allá por el Play Store. Ahí están los datos para que ustedes puedan encontrarnos a través de redes sociales. Arrancamos con el programa de hoy. Las y los invitamos a que puedan compartir, así lleguemos a una mayor cantidad de personas y crezcamos en comunidad a través de Zoe Radio y también es Saludablemente Bolivia con Karen Ramírez. Hoy hablamos de un tema que nos parece muy interesante, que ya hemos tocado en otras ocasiones a través del programa cuando arrancábamos en medios masivos o en medios tradicionales, que es el autismo. Esta vez un niño o niña con autismo en la familia, en nuestro hogar, en casa. Vamos a un poquito desarrollar el tema y a comentarles del por qué nos animamos a hablarlo tan cerca además a esta jornada en la que se conmemora el Día Mundial del Autismo, el 2 de abril. Hoy hablamos junto a André Agramonte, quien es presidente de la Red de Padres de Familia con Autismo. Siempre es un gusto tenerte con nosotros, André, de tiempo, pero pues nuevamente retomando estas charlas, estas conversaciones, me animo a decir un amigo desde hace muchos años, con quien hemos tenido la oportunidad de conocer un poquito más acerca de esta condición de vida. ¿Cómo estás, André?
Te cuento que no te estamos escuchando muy bien, por ahí se nos ha ido el micrófono, vamos a hacer todo lo posible para solucionar el tema. Ahora sí, ahora sí. Hola André, ¿cómo estás? Te decía, es un gusto tenerte con nosotros, charlar, pues bueno, está lloviendo en la ciudad de La Paz, las temperaturas están bajas y por ahí pues también las conexiones van a fallar un poquito. André, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Karen? Qué gusto saludarte nuevamente. Es un placer estar en tu programa. Gracias una vez más por el espacio. Y es un placer enorme para mí y siempre estar acá compartiendo y conversando acerca de este tema que nos apasiona, que es el tema del autismo. Un tema, por supuesto, aún muy poco difundido, muy poco compartido y comentado, ¿no? Hemos avanzado, si bien, como tú mencionabas, mucho estos últimos años, pero todavía estamos muy lejos del punto óptimo al que queremos llegar. Hemos seguido avanzando, hemos ido construyendo a lo largo de estos años, ya van a ser 12 años en los próximos días que vamos a cumplir nosotros como Red Boliviana de Padres de Personas con Autismo, donde hemos aprendido mucho, hemos conocido a muchas personas, muchas familias, muchos profesionales involucrados, tanto nacionalmente como internacionalmente, y bueno, cada día que pasa, cada año que pasa, nos damos cuenta que aún nos falta muchísimo por aprender, pero bueno, esta es una nueva etapa, un nuevo año, una nueva temporada y una nueva visión que queremos darle al tema del autismo para nuestro país y todas las familias que están involucradas en la temática. Así es, gracias André por tu tiempo, por brindarnos también esa introducción. El mes azul veía en tus redes y también en las redes de algunas organizaciones que están ligadas o relacionadas a autismo, de alguna manera cada patología tiene un motivo por el cual se relaciona o está ligado a algún color, André. Sí, efectivamente, ¿no? Y bueno, hoy en día, si bien como tú mencionas, es el mes azul, se ha identificado el color azul como el color del autismo, pero hay que tomar en cuenta también, y eso hemos visto mucho estos últimos días, en las redes, de aquellas personas y organizaciones de personas con espectro autismo que no se sienten identificadas con el color azul, con la figura del rompecabezas, y si no, realmente están cambiando los esquemas y están cambiando toda la visión que se tiene hasta ahora del tema del autismo, ¿no? Pero de todas formas, sabemos que también ese va a ser un proceso, porque si bien la sociedad en su conjunto, no solo en el país, sino en el mundo entero, nos hemos acostumbrado a relacionar e identificar el color azul con el espectro autismo y la figura del rompecabezas, pero con estos cambios que se están dando, que se están proporcionando en todo el mundo en realidad, vamos a ver qué cambios estructurales van a haber en cuanto a la identificación de estos temas del autismo y cómo identificarlos plenamente, dado que esta es una condición o una discapacidad que físicamente no es visible. Que si de alguna manera, pues el relacionarlo con algún color nos ayuda, ¿no?, a visibilizar una patología, una condición de vida y pues por ahí, si es que se están modernizando, se están modificando, pues esperamos también tener esa información para poder hacer llegar a toda la población. Recordemos que cualquier tipo de patología o cualquier tema de salud no va ligado tampoco a algún otro, alguna otra área o algún otro tema que no esté relacionado al 100% con la salud. De eso me refiero cuando, por ejemplo, el color de la fibromialgia es el morado, el color de la endometriosis es el amarillo, del cáncer el rosado. Es más que todo, creo, por un tema de distinción también, para que podamos uniformarnos y hacer como una especie de llamado a la población para que tengan mayor conocimiento con ciertos temas más si están ligados a la salud. André, ¿cómo podemos identificar el autismo? Cuéntanos tal vez desde tu experiencia, porque sí te comento que el próximo sábado vamos a estar hablando también con el único psiquiatra infantil que tiene nuestro país, que es un joven que llegó hace unos meses, quien estaba preparándose en México acerca de este tema. Él también nos proponía hablar de autismo, pero seguramente desde una visión diferenciada, ¿no? Es decir, pues muchos padres de familia buscan especialistas que puedan ayudar o coadyuvar en autismo en la familia.
Cuéntanos un poquito, ¿cómo podemos identificar el autismo? ¿Cuáles son esas muestras, esos signos para que papá, mamá los tomen en cuenta? Hay muchas cosas, hay muchas situaciones, circunstancias que naturalizamos en nuestros hogares desde que nuestros hijos son muy pequeños. Sí, efectivamente. Bueno, estos últimos años incluso se ha mejorado muchísimo el tema del diagnóstico temprano, si bien hace unos años atrás costaba mucho más. ¿Por qué? Porque no había forma de identificar precisamente el tema del autismo, sino hasta que los niños, las niñas llegaban al colegio, a nivel inicial, de kinder, y era la maestra la que se percataba de que algo sucede, ¿no? El niño, la niña tiene algo, por favor llévelo al médico, y ahí era donde recién se estaba identificando, pre-identificando, porque tampoco había diagnósticos muy precisos. Eso estamos hablando de los 4 o 5 años, cuando recién los niños llegan al colegio. Hoy en día se ha mejorado muchísimo el diagnóstico temprano, lo que decíamos, y se están haciendo diagnósticos incluso desde el año y 8 meses, en algunos casos, 2 años y medio, que es ya más o menos la etapa en la que se logra identificar los primeros signos de autismo, ¿no? Lo cual nos permite empezar a trabajar desde más temprano para poder mejorar, ayudar y apoyar a mejorar las condiciones, las características, los signos o los síntomas que decimos, que entre estos podemos mencionar, por ejemplo, el poco o nulo contacto visual que tienen los chicos con el entorno, con la familia, con las personas que los rodean, prácticamente un vocabulario, un lenguaje muy reducido, si no es nulo en algún caso, ¿no? Tenemos el tema de caminar de puntillas, como si estuvieran caminando pues sobre huevos o con temor a romper algo en el piso. El aleteo de manos, que es una autoestimulación justamente ante todas estas estimulaciones sensoriales que tenemos en el entorno, sonidos agudos, olores, colores, bullicio en nuestra ciudad que estamos rodeados permanentemente, y bueno, diferentes situaciones que los van alterando, les van generando ansiedad, y en algún momento pueden desencadenar en autoagresión o agresión al entorno, ¿no? Entonces son las maneras como se van autoestimulando, autorrelajando, autocontrolando, aman el agua, y no reflejan temor o miedo ante el peligro. ¿Y qué más? Bueno, son muy rutinarios, por supuesto. Tú les cambias una rutina o les rompes una rutina, o de repente para llevarlos a un ambiente, a un lugar, un espacio donde ellos no están familiarizados o no conocen, tienes que anticiparles, explicándoles un poquito de qué es, a qué lugar lo estás llevando, de qué se trata. Puede ser que ellos van a manifestar algún tipo de comprensión, pero de todas formas es importante hacerlo, porque si bien ellos tal vez no te responden, sí, lo entiendo o perfecto, pero lo están asimilando con total claridad, ¿no? Y esas son básicamente las principales, porque si bien hay una mayor cantidad de síntomas característicos, pero los que más hemos visto, los más recurrentes que hemos visto a lo largo de estos años en nuestros niños son esos que hemos mencionado. Tenemos algunos mensajes, vamos a dar lectura gracias a quienes se animan a participar. Ahí tenemos algunos mensajitos de Rudy Agramont, también de Georgina Malena Arauz, Mirta Pérez, Camilo Villa dice: felicidades, don André, un saludo desde Oruro. Muchísimas gracias por vernos, escucharnos, por compartir también la transmisión de hoy. André, estos signos que nos comentabas, ¿a qué edad podrían tal vez verse o podrían ser mucho más notorios para que estemos atentos? Por ejemplo, cuando un niño todavía no tiene la facilidad del lenguaje, en el tema del habla, pues se deja pasar hasta 3, 4 años pensando que se trata de un retraso porque es demasiado mimado, porque mamá no siempre está en casa, o porque papá y mamá trabajan, o vamos justificando aquello, tal vez por no aceptar que necesitamos apoyo de un especialista, o que por lo menos necesitamos una evaluación. Efectivamente, ¿no? Justamente el trabajo que hemos ido realizando estos últimos años, apoyándonos en los profesionales, por supuesto, como siempre lo hemos hecho. En el caso del lenguaje, trabajando en conjunto con los fonoaudiólogos, que son los especialistas en este tema, ellos lo que hacen es, antes de los 3 años, trabajar la estimulación de toda la parte facial y muscular,
para el tema del prelenguaje, porque por supuesto que siendo muy pequeños no va a haber un lenguaje desarrollado ni siquiera en los chicos sin ninguna condición, sin ninguna característica particular. Entonces van trabajando el tema del prelenguaje, ¿no? La estimulación, lo que decíamos, para fortalecer los músculos del maxilar, etcétera, y puedan empezar a emitir ciertas palabras. Pero efectivamente hay características que se van manifestando justamente a medida que van creciendo. Hemos visto chicos que manifiestan, por ejemplo, el contacto o no contacto visual, se lo presenta prácticamente desde el año y medio, 2 años, que muchas veces lo tomamos como juego, ¿no? Como que, ay, ¿por qué no me quieres ver? Estamos agarrándolo a la niña agarrándole la cabeza, mírame, así, pero en tono de broma, porque realmente a un principio no sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? Y pese a que a veces los tienes tomados de la cabeza, ellos evitan mirarte y están mirando todo al lado o se van a quitarse de entre tus manos, ¿no? El tema de la autoestimulación, del aleteo, va a ser recién a partir de los 3 años, 3 años y medio, que empiezan a manifestarse. El tema del caminar de puntillas, por supuesto, es ya cuando tienen consolidado el tema de empezar a caminar, por supuesto no se va a manifestar antes. El tema de manifestar, no manifestar el temor a los peligros que hay en el entorno, también se lo hace el momento que ellos ya están caminando, que ya están un poquito más grandes, ¿no? Más pequeños es muy complicado. Pero lo que sí hemos visto, y es muy común en los chicos más pequeños, cuando no cumples con sus, vamos a decir, sus exigencias, entre comillas, porque por supuesto no se están comunicando, pero siempre te utilizan a ti o utilizan tus manos como una extensión de su cuerpo, ¿no? Para pedirte o para alcanzar algo, te toman de la mano, del brazo y te están moviendo como que, a ver, pásame esto como si fueras un robot, digamos, ¿no? Y cuando no obtienen lo que te están pidiendo o por alguna razón no los entendemos o, como en muchos casos sucede, forzamos a no entenderlos, queremos darles a entender que no lo estamos entendiendo para obligarlos a que ellos se comuniquen de alguna otra manera. Entonces ellos sienten frustración ante esta situación y empiezan a hacer berrinches, empiezan a angustiarse, empieza la ansiedad, se tiran al piso y empiezan a revolcarse a gritos, empiezan las posibles autoagresiones o agresiones a la mamá, al papá, a los hermanos que están alrededor, a los abuelos. Y bueno, son situaciones que hay que saber identificar para poder contenerlos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hemos visto también que es muy común? Y más aún lo que decíamos con el tema del bullicio que hay en nuestra ciudad, con los petardos de día a día, tanta contaminación auditiva que hay en nuestra ciudad, empiezan ellos a tener crisis muy fuertes en algunas ocasiones, y lo que hacemos es tomarlos primero de las muñecas de las manos, tratando de evitar que ellos puedan girar la muñeca para que no se agredan, no se rasquen o no rasquen a la persona, ¿no? Sino tomarlos de las muñecas desde atrás, detrás de ellos y contenerlos ahí con mucha fuerza, con mucho amor, hablarles y tratar de ir tranquilizándolos, porque si no realmente tenemos situaciones, hemos visto mamás que en la calle por un niño pequeño y que nosotros a veces no sabemos por qué situación está pasando ese niño, esa mamá, esa familia, están tironeándoles de los cabellos, están rascándoles, están mordiéndolos, y lo único que hacemos como sociedad, lastimosamente, y eso es algo que tenemos que resaltar, es criticar, ¿no? Decir, pucha, ese niño, esa niña, qué malcriado, dele 2 chirlazos, va a ver cómo va a reaccionar. Es que no lo han educado adecuadamente y realmente no somos empáticos, no nos ponemos del otro lado del zapato, en el zapato de la mamá, del papá, y decir qué está pasando, por qué está sucediendo esto y cómo puedo yo ayudar en esta situación. Preferimos criticar desde afuera y mantenernos al margen, ¿no? Pero son situaciones que realmente tenemos que aprender como sociedad y empezar a cambiar todas estas visiones para realmente ser más adelante, en el futuro, y nuestras próximas generaciones sean una sociedad tolerante, inclusiva, empática sobre todo, y bueno, de esa manera poder darles mayores posibilidades a nuestros niños y a nuestros adolescentes, jóvenes y todas las personas con autismo en nuestro país.
Así es, André, y por ello también es importante la información, el conversar de estos temas, pues a veces, y lo lamentable es que no existen espacios hasta el momento. Me considero una de las creadoras de espacios de salud en el país desde hace más de 6 años, que pues salíamos por un medio masivo tradicional, un canal de televisión, pero ahora pues uno que otro se ha ido creando, pero pues todavía no estamos, ¿no? Al nivel de poder educarnos, de poder informarnos, de mantener la información y además la comunicación horizontal para que todos podamos aprender, porque de eso se trata, es saludablemente. Ahora, con el nombre saludablemente, que solamente sale o exclusivamente por plataformas virtuales. Tengo mensajes, quiero dar lectura, tenemos varios emojis de piezas de rompecabezas en color azul, también de corazones en el color azul. Angélica nos tiene una consulta, voy a guardarme tu pregunta, Angélica, para la siguiente. Mirta Pérez nos dice, gracias por hablar del tema autismo. Mari Fabiola Flores nos dice, felicidades, siempre pensando en informar y apoyar. Saludos cordiales desde Santa Cruz. Muchísimas gracias. Rudy Agramont dice, ¿cuánto apoyo recibe el tema autismo del gobierno nacional o el gobierno municipal? Nos dice, ¿cuántos niños habrá en Bolivia? Me refiero a cuántos niños con diagnóstico de autismo. ¿Tenemos esos datos, André, como red de padres de familia con niños con autismo? Bueno, justamente hemos estado estos últimos días en reuniones con diferentes autoridades del gobierno nacional, sobre todo. No hemos tenido acercamiento con el gobierno municipal, por supuesto. Estamos esperando que haya esta transición de las nuevas autoridades para poder hacer un acercamiento. Pero los datos, si bien no existe una cifra, un dato oficial a nivel país, porque el Ministerio de Salud, a través del sistema de calificación y carnetización, nos habla a nivel nacional de solamente 9.000 personas dentro del espectro del autismo y en general, en global, de todas las discapacidades, no muestra más allá de 40.000 personas, 45, 49.000 personas, incluyendo todas las discapacidades, lo cual no es evidente. Nosotros, haciendo un trabajo a lo largo de todos estos últimos años, en coordinación y comunicación con diferentes organizaciones, asociaciones departamentales de los 9 departamentos y bueno, personas particulares que no están necesariamente en alguna organización, en alguna asociación, y vamos recabando algunos datos, como digo, no oficiales, y bueno, realmente hemos visto que esas 9.000 personas que manifiesta el Ministerio de Salud son aquellas personas que están carnetizadas, que están con una calificación por encima del 50% de discapacidad, es decir, una discapacidad grave y muy grave, pero no están considerando aquellas personas que están por debajo de ese 50%, que también es una cantidad muy similar. Por otro lado, no se está hablando de las zonas rurales, de las áreas dispersas donde no se ha llegado a hacer ese contacto. Por supuesto, nosotros tampoco hemos podido y no nos hemos dado el tiempo quizás para llegar a esas áreas rurales, para ir a investigar un poquito esas cantidades, ese número de población que tienen dentro del espectro del autismo, pero recabando la información en base a estos contactos que te menciono, se ha llegado a un aproximado, repito, no es nada oficial, pero un aproximado de entre 35 y 37.000 personas a nivel nacional que están dentro del espectro, no vamos a decir con un autismo severo, moderado, leve, no tenemos la diferenciación de grados dentro del espectro, pero que tendrían algún grado de afectación dentro del espectro. Ese dato, por supuesto, hay que verificarlo, hay que comprobarlo, y hay que ver la forma. Estamos trabajando con las autoridades para ver las mejores maneras de poder llegar a un dato más cercano al oficial, vamos a decir, ¿no? Pero no nos olvidemos que si bien están las personas con carnet de discapacidad, hay muchas personas que no tienen un carnet de discapacidad o porque no quieren o porque no pueden acceder o por diferentes factores. Hay muchas personas que no tienen un diagnóstico preciso, hay muchas personas que directamente aún no se han enterado que tienen una persona con autismo, o personas que están pasando en este momento la primera etapa, es la etapa del duelo, ¿no? Que es prácticamente el ocultar, el no aceptar que tenemos un familiar con autismo y prefieren guardar ese dato, esa información y mantenerse un bajo perfil. Entonces, eso es algo que está sucediendo recurrentemente en estos últimos tiempos, además de que hemos tenido información de que en ciertas comunidades dispersas a lo largo y ancho de todo el país, por el tema cultural y el tema de cada comunidad, todavía, como se desconoce este tema,
lo relacionan a que no, ese niño, esa niña, esa persona que tiene estas ciertas conductas, ciertos comportamientos, son personas que están endemoniadas, entonces hay que hacerlos matar. Y lastimosamente han habido reportes de muchos niños en diferentes capitales, en diferentes departamentos de nuestro país que han fallecido por esta situación, ¿no? Porque la tradición ancestral de nuestras comunidades no les permite abrirse más allá de eso y bueno, directamente, ¿no? Está endemoniado, entonces va a traer maldición, va a traer todo lo negativo a la comunidad, entonces hay que quitarle la vida a ese niño, a esa niña y bueno, lastimosamente hoy en día están al lado del Señor, ¿no? Pero no, eso es algo que no nos permite tener un dato oficial, pero es una tarea pendiente que la tenemos nosotros y por supuesto, no nosotros, pero vamos a hacer el canal para que las autoridades correspondientes sean las que puedan llegar a proporcionarnos esta información. Tenemos algunos mensajes, André, voy a ir dando lectura. Gracias a quienes nos escriben, gracias a quienes se expresan también, porque tenemos que estar en su lugar, en sus zapatos, como bien nos decía André, para poder vivir pues ciertas situaciones. Por ejemplo, Delia Pasta nos cuenta un poquito, ¿no? Nos dice Áñez Camacho Mesa, Los Pitas, el peor error en la historia de Bolivia. ¿Por qué? Ella nos escribe el por qué. Nos dice, nos negaron nuestro derecho a las personas con discapacidad, nos gasificaron a nosotras, las madres y a nuestros hijos con autismo de discapacidad intelectual. Gracias, Delia, por escribirnos, por animarte también a hablarnos acerca de la situación que viviste en meses pasados o en la gestión pasada. Rufina nos escribe algo similar también, nos dice gracias por difundir, André. Fuerza, usted es el único representante en autismo en Bolivia. El año pasado en el golpe de Estado nos negaron el carnet a nuestros niños en Potosí, sufrimos por eso. Gracias, Rufina. Tenemos también ahí mensajitos de Claudia Villanueva, con emojis azules, muchísimas gracias. Tere Ferrufino lo mismo. Narda Gramot nos dice, sigue adelante, sobrino. Ahí está también Tere, nos dice el 2 de abril, visítanos, vistámonos todos de azul, dice, color del autismo. Gracias por escribirnos. André, haciendo un poquito referencia a lo que implica la carnetización o la certificación, ¿estaría incluido el autismo dentro de lo que es la discapacidad intelectual en nuestro país? ¿Cómo se realiza esa certificación? ¿Qué es lo que se debería de hacer? ¿Qué especialista podría ayudarnos con esa certificación? Por ejemplo, el Ministerio de Salud hace 3 años aproximadamente había contratado una gran cantidad de neurólogos para viajar, visitar diferentes lugares de nuestro país, justamente por el tema de esa coordinación que se tenía con representantes de personas con discapacidad de nuestro país y llegar a áreas rurales. En ese caso hablábamos más de temas de salud como epilepsia o algunas otras que están tal vez más ligadas al área o a la especialidad de médicos que estaban llegando a esos lugares. Pero en el caso del autismo, ¿qué especialista puede ayudarnos con el diagnóstico para empezar y puede brindarnos ese certificado de discapacidad intelectual, tomando en cuenta de que es un derecho de los bolivianos que tienen una discapacidad? Bueno, primero que en ese tema hay una discusión enorme justamente y el día de ayer hemos estado en una reunión eh, impulsada por el Ministerio de Salud, donde hemos visto que lastimosamente funcionarios de la unidad de discapacidad del Ministerio de Salud están todavía aprendiendo, desconocen prácticamente el tema de autismo. Tú mencionas, Karen, que el autismo está bajo el tema de la discapacidad intelectual, ¿no? Lastimosamente las personas que hacen las evaluaciones hoy en día para la carnetización no tienen una visión clara acerca de si es discapacidad intelectual o si es discapacidad psíquica mental. Y eso nos ha pasado a nosotros con Franco. En el primer carnet decía discapacidad intelectual y en el segundo, que está a punto de vencerse esta gestión, dice psíquica mental. ¿Qué es lo que pasa? Que lastimosamente el autismo, y eso hemos visto a nivel global, realmente no corresponde a ninguna de estas dos discapacidades, ¿no? Cuando tú estás diciendo discapacidad intelectual, ya le estás poniendo un techo hasta qué punto va a poder avanzar y va a poder desarrollarse ese niño, esa persona. Cuando tú hablas de discapacidad psíquico-mental, prácticamente estás abriendo la puerta a los profesionales para medicarlos a nuestros niños y bueno, es algo que en la mayoría de los casos, salvo ciertas
características o ciertas circunstancias particulares no necesitan algún tipo de medicación, ¿no? Entonces, nosotros estamos también peleando porque se haga una modificación dentro de la ley 223 de personas con discapacidad para que se incorpore primero en el área de definiciones al trastorno del espectro del autismo o lo que hoy en día no se maneja ya el trastorno, sino la condición del espectro del autismo, por un lado, y por otro lado se incluya todo un capítulo donde desarrolle absolutamente todas las necesidades y requerimientos que tienen las personas con espectro de autismo. Es una propuesta. La otra propuesta es retomar el proyecto de ley de atención y protección a las personas con autismo que hemos presentado nosotros el año 2016 a la Asamblea, que hay un compromiso de parte de las autoridades de retomar esta propuesta, este proyecto. Por supuesto, no es una propuesta cerrada que tiene que firmarse o tiene que aprobarse tal como está, sino es una propuesta, como hemos dicho, es un proyecto que queremos trabajarlo y que queremos discutirlo y modificarlo en base a las necesidades de cada departamento, cada ciudad, cada región, porque por supuesto ninguno de los 9 departamentos tiene las mismas demandas, características o condiciones. Respecto al tema que mencionabas acerca de los profesionales que se han contratado para llegar a todos los sectores alejados y dispersos, hasta el año 2019, sobre todo en el departamento del Beni y en el departamento Pando, nos decían, lastimosamente acá llegan profesionales para hacer una evaluación de autismo una vez al año. Estamos hablando de las ciudades capitales, es decir, Cobija en Pando, Trinidad en el Beni, y bueno, por supuesto no todas las familias que tienen una persona con autismo o que posiblemente tenga y necesita un diagnóstico logran acceder a estos profesionales y esta atención para tener ese diagnóstico, ¿no? Entonces se ven obligadas a salir o a Santa Cruz o a Cochabamba o venir acá a La Paz, que es lo que pasa cuando llegan a La Paz, y ahí hablo de La Paz porque es de la ciudad donde vivimos, donde vemos que hay muy pocos profesionales que tienen la experiencia real para hacer un verdadero diagnóstico de espectro autismo, ¿no? Entonces, se encuentra con esa situación y bueno, tienes un diagnóstico en algunos casos erróneo o tienes un diagnóstico incompleto o te dicen, sí, este niño parece que tiene autismo, pero hay que esperar, pero hay que ver, o hay que esperar hasta 5, 6, 7 años para confirmar ese diagnóstico. Entonces, por supuesto, con esto no decimos estos profesionales merecen o tienen que ser los únicos que hagan diagnóstico, no, sino que más bien todos nuestros profesionales deberían capacitarse un poco más. Que no es malo no saber ciertos temas, pero hoy en día, ante la demanda de nuestra sociedad, hay algunos neuropediatras que justamente ese es el profesional que hace el diagnóstico, que nos decían, hay ocasiones, o han habido ocasiones en las que por semana teníamos 5, 6, 7, hasta 8 diagnósticos nuevos, y bueno, entonces, ¿dónde están? No sé, si tienes hasta 8 diagnósticos nuevos por semana, calculemos una semana, en un mes, en un año, y en estos últimos 5 años, ¿cuánta gente realmente hay? Entonces nos acercamos mucho a estas cifras que hemos dicho, ¿no? De 35.000, 40.000 personas. Pero hay profesionales, y lo hemos dicho, el neuropediatra, hay psicólogos que tienen la capacitación, la formación para hacer un diagnóstico. En algunos casos se presenta lo que tú mencionabas, el tema del psiquiatra. Pero ¿qué es lo que pasa? Y esa es una experiencia personal que la hemos vivido allá en Buenos Aires el año pasado, que estábamos residiendo allá, y nos fuimos con Franco a hacer una evaluación previo a la pandemia, ya, y nos entrevistamos con 2 psicólogas y nos dicen, bueno, a ver, explíqueme cuáles son las características, las condiciones, y dígame, ¿y su hijo está medicado? Le digo, no está medicado. ¿Y por qué no? Porque considero que no necesita ninguna medicación. ¿Usted es médico? No soy médico. Ok, que pase la mamá con Franco, le hacen las mismas preguntas y la misma sobre el tema de medicación, responde lo mismo, por supuesto, la misma visión, y le dice, ¿y ustedes son médicos? No. Entonces, ¿por qué o quién los avala para que ustedes determinen si necesita o no? La única persona, el único profesional que debería determinar esta situación previa evaluación multidisciplinaria es el psiquiatra, ¿no? Entonces, personalmente yo no estoy de acuerdo, no comparto
con eso no estoy diciendo que la visión psiquiátrica esté echada menos o no sea válida, simplemente que nosotros hemos hablado particularmente por Franco, porque lo conocemos a él, porque sabemos qué es lo que él necesita, qué es lo que él no necesita, y sabemos que él no necesita ningún tipo de medicación. Por supuesto que hay infinidad de condiciones, de situaciones de niños, niñas, jóvenes, adolescentes, con diferentes particularidades y necesidades que hay que identificar y hacer un seguimiento pormenorizado e individualizado de cada uno de ellos, porque nunca vamos a encontrar dos personas con autismo iguales ni con las mismas características, pero es importante hacer esa diferenciación, ¿no? Nunca va a haber un solo profesional que llegue a conocer más a nuestros hijos que nosotros los padres que estamos día y noche todos los días de nuestra vida, ¿no? Entonces pueden orientarnos, pueden darnos muchas pautas, pero al final de cuentas los que mejor conocemos, los que mejor vamos a poder acompañar en todo esto a las personas con autismo somos los familiares, no vamos a decir solo los padres, padre, madre, hermanos, la familia que está alrededor. De acuerdo, porque pues también es uno de los temas por los cuales nosotros hablamos con los pacientes muchas veces, pues porque entre pacientes, entre amigos, vamos formando y forjando una comunidad para incluso poder brindarnos detalles o contactos, brindarnos apoyo con esto de las nuevas tecnologías también, las redes sociales o las aplicaciones móviles, pues ya podemos crear grupos de WhatsApp, por ejemplo, y apoyarnos, ¿no? A la hora de pedir un contacto o poder saber un poquito a través de la experiencia de cada uno de nosotros. Tenemos una gran cantidad de mensajes, André, por si acaso, Angélica, no me olvido de tu pregunta, la voy a hacer a continuación. Por ahí nos dice Mirta Pérez, el carnet de discapacidad debería de ser indefinido por el autismo, porque el autismo no tiene cura. Margarita Rojas, gracias, mucha fuerza. Artemio nos dice, bien, André, felicidades por difundir esta valiosa información. Georgina nos cuenta, a mí me negaron el carnet en el gobierno del MAS hace 3 años, es una pena que los gobernantes se dediquen a no hacer nada. Ahí están algunas de las experiencias, también nos van contando y damos lectura absolutamente a todos los mensajes. Mirta Pérez nos dice, como madre de un niño con autismo, pido que el carnet de discapacidad sea indefinido, porque es muy largo y complicado el trámite. Kate López, adelante. André Agramonte nos dice, también nos escribe Margarita Rojas, tiene razón, lastimosamente no existe buenos profesionales, ya que entran a estas instituciones personal que no dan la colaboración y el diagnóstico exclusivamente para el autismo, nos dice Su Rodríguez Celáez. 2 de abril son los 365 días al año, nos dice también un emoji en color azul. Un fuerte abrazo, Su Rodríguez. Margarita nos dice, sí, es cierto. Ahora sí, vamos a dar lectura a la pregunta de Angélica, espero siga con nosotros. Nos parece muy importante, necesaria también la respuesta, ya que muchos padres de familia se deben preguntar cómo podemos tener una comunicación óptima con nuestros hijos si es que tienen el diagnóstico de autismo. Hay temas que de por sí son un poquito complicados, que todavía es un tabú en algunos lugares o en algunas sociedades, pero es importante, por supuesto, hablarlo. Angélica Gladys Celáez nos dice, tengo un nieto con autismo, ¿cómo debemos trabajar la sexualidad? Muchísimas gracias por escribirnos, André. Bueno, efectivamente, dentro de todos los comentarios que se han dado, es efectivamente una de las primeras, respondiendo un poquito a algunos de estos comentarios, una de las primeras tareas en la que estamos empezando a caminar, a trabajar, es justamente el tema de la duración del carnet de discapacidad, ¿no? Para personas con autismo, porque hemos visto a lo largo de estos últimos años que si bien en un primer carnet la persona tiene 50, 55, 60% de grado de discapacidad, en un segundo carnet tiene 30, 35, 40%. Entonces, nos llama la atención significativamente porque ¿cómo puede una persona con autismo haber bajado ese grado de discapacidad? Es decir, prácticamente está sano, entre comillas, porque es una forma de decir, porque sabemos que el autismo no es una enfermedad, no son chicos enfermos, por lo tanto no tienes nada que curar ni rehabilitar, como menciona en el Ministerio de Salud, ¿no? Por lo tanto, estamos exigiendo que realmente el carnet de discapacidad para personas con autismo realmente debería ser indefinido, porque ese su porcentaje de discapacidad no va a cambiar jamás. Van a mejorar en tema de comunicación, en tema de conducta, en tema de atención, en tema de concentración,
tema de alimentación, muchos factores, efectivamente, pero eso no significa que van a dejar de ser unas personas con autismo, ¿no? Es una condición, no nos olvidemos, una condición que te acompaña a lo largo de toda la vida, por lo tanto, han mencionado también que el renovar el carnet dura bastante tiempo. Nosotros, el anterior época, cuando nos tocó renovar el carnet, nos tomó como 6 o 7 meses aproximadamente, y ya nos estamos preparando para empezar este trámite, porque en noviembre de este año el carnet de Franco también va a caducar. Entonces, ya a lo mucho mediados del mes de abril tenemos que empezar los trámites para que antes de que este se expire podamos tener el nuevo carnet. Por otro lado, el tema de la sexualidad, que es un tema muy importante, porque hace unos años hablábamos nuestros niños. Bueno, hoy en día nuestros niños ya han crecido. Hay muchos niños todavía que están empezando, que están ahí, con los que hay que apoyarlos, trabajar con ellos y quererlos muchísimo. Pero ya muchos de esos niños con los que hemos empezado nosotros el año 2009 ya son chicos adolescentes, son chicos jóvenes, chicos que están empezando a despertar, a descubrir su cuerpo y a todo el tema de la sexualidad, ¿no? Y es un tema que, si bien no podemos decir que no se ha trabajado en nuestro país, porque personalmente desconozco qué profesionales están trabajando o han trabajado anteriormente con el tema de sexualidad, con las personas con autismo concretamente, pero es un tema que realmente vamos recibiendo esa consulta y esa preocupación constantemente, ¿no? Y bueno, es algo que también nos está pasando en casa, ¿no? O sea, Franco ya tiene 13 años, ya está entrando a la preadolescencia y es un tema que también lo está empezando a desarrollar. Por lo tanto, nosotros voy a aprovechar a modo de responder esa pregunta. Nosotros este viernes 2 de abril, justamente aprovechando el feriado también, vamos a llevar adelante un conversatorio internacional a partir de las 2 de la tarde por vía Zoom y vía Facebook Live, donde vamos a tener diferentes invitados y personas profesionales de Chile, de Argentina, de Paraguay. Vamos a tener algunos profesionales de Guatemala y por supuesto algunos nacionales nuestros, pero justamente por el tema de la sexualidad hemos logrado contactar con una profesional, una psicóloga muy brillante de Guatemala, que nos va a hacer una exposición ampliamente extensa acerca del tema de la sexualidad y la sensorialidad que necesita, ¿no? Que ser trabajada con las personas con autismo. Entonces esperemos que nos acompañen para que esta profesional sea la que les responda a esta pregunta, que yo en este momento realmente no tengo una respuesta, porque no sé cómo abordar ese tema con mi hijo. Entonces no sé cómo podría responder a la pregunta. Bien, entonces vamos a estar atentos a ese conversatorio. André, te pido, si es que tienen el artecito, el flyer, también me lo envíes para que podamos compartirlo en la página de SOE Radio, en la de Saludablemente Bolivia, para que así lleguemos a una mayor cantidad de personas y estén atentos, por supuesto, y realicen esas preguntas sin miedo. Cuando tenemos la oportunidad de estar cerca de un especialista, ahora que las redes sociales nos facilitan de alguna manera el tema de la distancia, pues hagamos las preguntas que tenemos que hacer sin ningún temor. Pues no es malo preguntar, dicen, ¿no? Muchas veces por ahí lo malo está en quedarnos con las dudas y no saber en algún momento qué hacer. Tenemos algunos otros mensajes. Rudy Agramont nos dice: ¿habrá la posibilidad de incluir en un censo o en el censo próximo la pregunta sobre la existencia de algún niño en el hogar censado? Nos pregunta. Si no me equivoco, ya tocaría censo este año, André, porque debería de realizarse o efectuarse cada 9 años. No sé si habrá cambiado. Recuerdo del censo del 2001, cuando yo estaba todavía en el colegio, ¿no? Y me tocó censar, y recuerdo que cada 9 años debería de realizarse un censo. ¿Está contemplado ustedes, tal vez como red de padres de familia, en algún momento pues tienen esa cercanía para que se pueda tomar en cuenta una de las preguntas dentro de personas con discapacidad en el hogar en el censo? Mira, justamente el día de hoy hemos tenido una reunión muy importante con funcionarios del Ministerio de Justicia, donde entre varios temas que hemos tratado, justamente se ha mencionado y se ha tocado el tema del censo, porque hoy en día, bueno, ya no son cada 9 años, sino cada 10 años. No nos olvidemos que el último censo ha sido del año 2012, entonces ya tocaría la siguiente gestión, el año 2022, ¿no? Ellos nos dicen que, bueno, por diferentes razones, diferentes factores y
todavía no se está, ya se debería estar empezando a trabajar para proyectar y programar este censo, no se lo está haciendo todavía, habrá que esperar los próximos meses qué es lo que va a pasar, pero de todas formas estamos trabajando en una propuesta para ver cómo poder llegar a obtener estos datos sin necesidad de esperar el tema del censo, ¿no? Porque realmente no sabemos, el censo 2012 hemos hecho el acercamiento, hemos hecho todas las conversaciones necesarias con las autoridades de entonces para ver que se pueda tomar en cuenta. Lastimosamente solo se ha elaborado una pregunta muy genérica. ¿Hay una persona con discapacidad en su hogar? Sí, no, listo, pero no se ha determinado ni discriminado por tipos de discapacidad, ¿no? Entonces, de hecho vamos a trabajar en eso, estamos trabajando, como digo, en ese tema, para que se pueda incluir dentro del Censo Nacional de Población y Vivienda, en el momento que se vaya a llevar adelante, pero como te digo, estamos con una propuesta nueva que la estamos trabajando recién con la gente del Ministerio de Justicia, y bueno, en cuanto tengamos alguna novedad la vamos a estar informando, porque realmente necesitamos tener cifras oficiales. ¿Qué es lo que pasa en estos últimos años con organizaciones internacionales con las que hemos estado haciendo contacto? Decíamos, ¿por qué ustedes en ningún momento han pensado o se han acercado o han llegado a Bolivia a trabajar, a apoyar al sector de autismo? Y siempre la respuesta ha sido la misma, porque para nosotros en Bolivia no hay autismo. Entonces, por supuesto que no es así, sino no es que no hay autismo, lo que en Bolivia no hay son cifras, son datos. Entonces, vos vas al INE y dices, a ver, ¿cuántas personas con autismo hay? Ok, personas con discapacidad intelectual, hay X cantidad. Ok, pero ahí están, autismo, está síndrome de Down, está síndrome de Tourette, están diferentes síndromes y diferentes condiciones que están dentro de la discapacidad intelectual, que no solamente son autismo. Entonces no es una cifra que nos sirva a nosotros para saber cuántas personas somos y realmente qué alcance podemos tener. Y además de que lo que les manifestábamos nosotros era que, digamos que somos 35.000 personas dentro del espectro de autismo, no son las 35.000 personas, porque cada persona tiene un grupo familiar, un entorno familiar. Entonces, una familia de 3 personas, 4 personas, ¿a cuántas personas realmente estamos llegando a afectar o a involucrar o a abarcar a nivel nacional dentro del espectro del autismo, ¿no? Una persona con autismo en la familia, en el caso nuestro somos 5 miembros en la familia, ok, si multiplicamos eso por las 35.000 personas en nivel nacional, ¿a cuántas personas, qué porcentaje de la población nacional estamos llegando? Por ejemplo, hay como referencia, en Argentina, un país que tiene 44 millones de habitantes, 4 millones de sus habitantes tienen algún porcentaje dentro del espectro del autismo. Entonces es casi el 1% de su población. Acá estaremos en ese porcentaje, no tenemos idea. Si es mayor la incidencia, si es menor, no sabemos. Entonces, y tampoco podemos estar divagando ni lanzando propuestas porque realmente son datos que no los tenemos y que no existen en realidad, ¿no? O sea, que oficialmente no existen. Entonces son simplemente supuestos que nosotros con la mejor intención queremos acercar, queremos proporcionar, pero no tenemos nada en concreto. Damos lectura a los mensajes. Nos escribe Fabiana Vargas, dice hashtag autismo en mi corazón, emojis en color azul. Judith Carminia nos dice, Gutiérrez, qué asombrosa labor que usted hace concientizando a la población sobre el autismo. Adelante, Dios se lo bendiga. Fabiana nos envió unos aplausos también. María Ticona nos escribe, muchas gracias, estimado. Le pido que pueda explicarnos el tema del TEA, por favor. Nos dice Laura Salinas también, el corazón azul. Rosa Queso nos escribe, felicidades, siga adelante. Sí, es doña Rosita, que también a quien he entrevistado en algún momento, un fuerte abrazo. Laura Salinas también nos escribe, muchas felicidades, señor Andrea y su radio, nos dice, por hablar del tema autismo. Muchos no saben qué es el autismo y nuestra sociedad lo ve como un tabú. Hablemos de autismo, nos dice. Pues acerca de TEA, André. Bueno, justamente TEA es prácticamente el trastorno del espectro del autismo, ¿no? Que lo que mencionábamos hoy en día ya a nivel internacional ya no se está manejando como TEA, sino como SEA, que es la condición del espectro del autismo, ¿no? Y es todo el mundo que estamos hablando, que estamos desarrollando.
y que vamos a desarrollar ampliamente en este conversatorio. Pero de todas formas estamos ahí en las redes sociales, vamos a pasar los números de teléfono de contacto por vía WhatsApp para cualquier consulta que tengan cualquiera de las personas que nos están viendo, nos están escuchando, porque realmente cada situación, cada individuo, cada niño, cada persona es un mundo muy, muy individual y muy particular. Entonces, TEA es prácticamente lo que estamos hablando, ¿no? Es el trastorno del espectro del autismo. Y hablamos de espectro de autismo porque, por supuesto, dentro del espectro hay varios niveles de autismo, que vamos desde el más leve, lo que hoy en día ya prácticamente desencadena en lo que es el Asperger, el moderado, el autismo moderado, de las personas que ya empiezan o tienen cierto grado de vocabulario o de comunicación con el entorno, y se puede trabajar todavía con ellos para mejorar su condición y ayudarlos a desarrollar mayores canales, mayores formas de comunicación. Y por supuesto, las personas con autismo severo, que son aquellas personas que no tienen ningún tipo de vocabulario, de lenguaje, que son autoagresivos, que son agresivos con el entorno, que generalmente están balanceándose constantemente, que están gritando, porque cualquier sonido que se presente, cualquier aroma diferente, cualquier color diferente los altera, son muy sensibles sensorialmente, están gritando para tratar de opacar, diremos, los sonidos que hay en el entorno, o se tapan los oídos y empiezan a gritar para de alguna forma dejar de oír esos estímulos externos que los están alterando, o que directamente son agresivos, son autoagresivos, y bueno, ellos sí, los que comúnmente siempre se ha dicho, están en su mundo. No están en su mundo, están en el nuestro, pero prácticamente están con ese grado de afectación tan fuerte que cuesta más. Se puede ayudar, se puede trabajar con ellos para reducirle su grado de discapacidad, su grado dentro del espectro de autismo, pero por supuesto, mientras más temprano podamos empezar a trabajar, vamos a lograr mejores resultados. Tenemos más mensajes. Rudy nos dice: gracias, Karen, por hacer posible tener la opción de escuchar el tema de autismo. Gracias, André, por tu permanente apoyo a tanta gente. Es un compromiso, considero yo, no tanto por parte de André como también de mi persona, en seguir hablando de salud. Si no es a través de medios tradicionales o pues de la televisión, la radio, los que estamos acostumbrados, pues ahora a través de medios digitales. Siempre vamos a encontrar la manera de poder llegar a ustedes y brindarles información en salud, y por supuesto con invitados que van a poder ayudarnos en ello, a quienes vamos a poder escuchar y de quienes vamos a poder aprender mucho, como en el caso de André. Elisita nos dice: muchas felicidades por tocar este tema, que es muy vaga la información hacia la gente, y qué bueno es concientizar a los demás. También nos escribe, nos dice: hola, ¿qué opinas sobre el tratamiento con dióxido de cloro? Muchísimas gracias a Wendy Love. Pues ha sido un tema un poco complicado, ¿no? Más en la gestión pasada, André, pues recordemos que se ha visto como un tratamiento no demostrado científicamente, pero que muchas personas lo han tomado en cuenta con relación a la COVID-19. Pues muchos hemos pasado por el virus, y una persona con autismo no estaba fuera de ello, es decir, no estaba libre de también adquirir el virus en algún momento. Sí, efectivamente. Si bien hemos estado constantemente en discusiones con diferentes profesionales de acá de Bolivia, de diferentes países de la región y del mundo entero, hay las dos visiones, ¿no? Para el tema del COVID no vamos a tocar el tema porque, por supuesto, no nos corresponde, pero sí se han visto resultados muy positivos en cuanto a la prevención y en cuanto a la cura del COVID. Ahí no es un tema que lo podamos tocar, que no nos corresponde, y no tenemos tampoco la información adecuada para hacerlo. Pero en cuanto al tema del autismo, hemos visto, o sea, es un tema muy delicado, principalmente por las concentraciones, por las proporciones. Tiene que ser si es que se lo decide dar, tiene que ser algo muy controlado médicamente, muy milimétricamente, porque en Argentina hemos tenido el caso de un niño con autismo que ha fallecido justamente porque se le ha dado el dióxido de cloro, ¿no? Particularmente nosotros, en base a la información que hemos recabado de profesionales de diferentes sectores del mundo entero, siempre hemos estado en desacuerdo por el tema de que no aseguramos nosotros de que no funciona, por supuesto, pero lo que tú mismo has mencionado,
no hay una evidencia científica que pruebe y que confirme que el dióxido de cloro va a mejorar. ¿Por qué? Porque ¿cómo se promociona? Y hemos escuchado todos, ¿cómo se promociona el dióxido de cloro? Como la cura para el autismo. Al autismo no lo tienes que curar, al autismo no lo vas a curar, porque no es una enfermedad. Lo que hay que hacer es ver canales para mejorar su conducta, su comportamiento, su atención, concentración, y hay que ver opciones. Hemos visto, por supuesto, que hay muchos profesionales hoy en día que están a favor del dióxido de cloro. Se habla de testimonios muy importantes, muy grandes. Nosotros siempre decíamos, ok, pero ¿por qué no sale un testimonio o un papá o una mamá? No vamos a esperar que los niños salgan. Un papá o una mamá y cuente su experiencia con el uso del dióxido de cloro en las personas con autismo. Lastimosamente se dice, ¿no? Hay 100, 200, 300, 500 casos de personas con autismo que han salido del diagnóstico, que han mejorado, que, ok, pero yo puedo decir, hay 100 personas con autismo que les ha hecho daño, pero ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está la muestra? O sea, es importante eso, no solamente es lo que nosotros podamos decir o podamos repetir, sino realmente dónde está la evidencia. Ya no hablemos científica, sino dónde está la evidencia, aquellas familias, aquellas personas que digan, si yo tengo un hijo con autismo, miren, le he dado dióxido de cloro de esta manera y por esta cantidad de tiempo y he visto estos cambios, estos avances y estas mejorías en los chicos con autismo. No es lo mismo que, por ejemplo, hoy en día está pasando en Argentina con el tema del aceite de cannabis, que hemos visto que, si bien allá está aprobado ya el uso del cannabis para fines terapéuticos, pero hemos visto, y sobre todo en personas adultas con espectro de autismo, que algo, no vamos a decir qué, porque no somos profesionales y llamados a eso, ni tenemos la información, pero algo, lo que nos decían los papás, algo le desinflamó en el cerebro que logró empezar a comunicarse mejor, a conversar mejor, a sentirse mejor y a estar más conectado, diríamos, con el entorno, ¿no? Pero no, algo como con el dióxido, no estoy diciendo que no funcione, pero tampoco puedo aseverar que funciona. ¿Entiendes? O sea, esa es la postura personal de que hay que seguir estudiando, hay que seguir analizando, hay que seguir probando, por supuesto, como cualquier otro elemento en el mundo entero, pero realmente con pruebas y con controles y seguimientos muy minuciosos por parte de los profesionales y de los médicos que tienen la experiencia y el conocimiento necesario para hacer esto. No podemos aventurarnos a decir, sí, porque ha funcionado o porque tal persona o tal profesional dice que funciona, le voy a dar así y, a ver, mi idea de la referencia hay que darle de esta manera. O sea, realmente hay que tener ese seguimiento pormenorizado para no generarle algún otro tipo de daño el día de mañana. Gracias, André, por la aclaración. Yo lo estaba ligando exclusivamente al tema de la COVID, por ejemplo, ¿no? Pero pues nos hace conocer una otra teoría, vamos a decir, que está relacionada al autismo. Pues a tomar en cuenta esas recomendaciones, amigos y amigas, por favor, y así también vamos conociendo. Para eso estábamos acá en Saludablemente, para ir conociendo acerca de salud, de esas alternativas, y a través de esas preguntas también, pues vamos resolviendo dudas que tenemos una gran cantidad de personas. Seguimos dando lectura a los mensajes, los últimos. Laura Salinas nos dice, felicidades señor André, nos envía aplausos también. Iris Pomier Gutiérrez también nos envía emojis en color azul. Nicolás Marcelo Rojas dice, un abrazo desde Punta Indio, provincia de Buenos Aires. Lili, Nico y Ale, que también nos están viendo y pues están también siendo parte de esta conversación, porque es más un diálogo que una entrevista la que realizamos en Saludablemente. Noemí Sandra Villa nos dice, felicidades señor André, debemos los padres luchar por una inclusión, no por la exclusión. Debemos visibilizar, concientizar a la sociedad para aceptar a nuestros hijos como sujetos de derechos, porque somos la voz y sentir de ellos. Aún la sociedad y las autoridades no comprenden que los padres representamos a nuestros hijos. Debemos empezar a aceptarnos y también empezar a aceptar las diferentes discapacidades, se nos dice. André, antes de cerrar, considero también importante hablar un poquito acerca de el tema de la educación. Bueno, hoy en día estamos con una educación virtual o a distancia, pero en otras circunstancias, pues los niños que tienen autismo, los niños que tienen la condición de autismo, no tienen un lugar específico
o especialmente con toda la preparación, ya sea de docentes, de maestros y maestras, para el trabajo de lo que implica la currícula escolar. Es decir, están también dentro de las escuelas o las unidades educativas regulares, lo cual no es una opinión personal, pero pues hace que tal vez la educación no sea al 100% ni para unos ni para otros. Es decir, pues se requiere de un mayor conocimiento, se requiere de especialistas, se requiere de maestros y maestras que puedan brindarles la calidad de educación que merecen. Y por otra parte, no deben faltar aquellos padres de familia que cuando se enteran que hay un niño con autismo, pues realizan reclamos, que por ahí sienten cierta incomodidad con sus niños porque no comprenden lo que es la condición del autismo. Lo que nos hace falta, por supuesto, es poder tener mayor conocimiento y que pues de alguna manera es como que discrimina y no al mismo tiempo, ¿no? Al no brindarles educación específica, pues se está discriminando. Y al cerrarles las puertas en educación regular, pues ya es como que estás discriminando al otro lado. A ver, tanto un poquito de tu opinión como también acerca de qué hacer si es que en el colegio o en la unidad educativa, pues nos encontramos con un niño o una niña que tiene autismo. ¿Qué les decimos a nuestros hijos para que lo entiendan? Porque la educación empieza desde que son muy pequeñitos. Claro, efectivamente. Estos últimos meses, años, hemos visto hasta memes, ¿no? Que está la mamá con la niña saliendo del colegio y le dice, hija, en tu curso hay personas autistas, ¿no? No, mamá. Entonces, ¿qué hay? En mi curso hay niños. Porque por supuesto los niños son tan inocentes que ellos no discriminan, no manejan ese tema, ni te excluyen cuando son muy pequeños. Eso lo van aprendiendo de nosotros mayores, cuando cometemos ese tipo de faltas, ¿no? O directamente los papás. No te vas a juntar con este niño, con esta niña, que parece raro, que cuidado se te pegue algo, pero te contagie algo. O directamente van a la dirección y dicen, señor director, exigimos que a ese niño, esa niña sea apartada de la unidad educativa, caso contrario, nosotros vamos a retirar a nuestros niños y como también es un tema de intereses económicos en las unidades educativas, es más fácil deshacerse del niño especial, del niño raro, del niño diferente, del niño en este caso con autismo, que que se vaya a un grupo mayor de niños, ¿no? Entonces hay que decirles que no tienen que tener nada de miedo, hay que explicarles a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes hoy en día que un niño autista no es una persona que les va a generar problemas, más bien hay que ser más empáticos con ellos, hay que ser amables con ellos y lo que nos contagian los chicos con autismo es amor, aprender a ser más empáticos, más tolerantes, a ser más inclusivos, a aceptarlos, a incorporarlos en nuestros entornos, en nuestros grupos sociales, abrirles las puertas, porque no, todos hemos dicho siempre, todos somos iguales ante la ley, se dice, ¿no? En todo nuestro país. Y bueno, en estos casos hay que demostrar que los chicos con autismo tienen los mismos derechos que cualquier otro niño regular, que cualquier otra persona que no tiene ninguna condición. Entonces, es muy importante, por un lado. Por otro lado, el tema, tú mencionabas el tema de los maestros. Hay que trabajar mucho en la capacitación a los maestros para el tema de tratar y abordar estos chicos con autismo cuando les llega al aula, porque realmente y muchas veces son rechazados en las unidades educativas por ese tema, ¿no? Hemos visto muchos casos, sobre todo el año 2018-19, que ha sido los que mayor cantidad de denuncias hemos recibido comenzando a los primeros meses y a los 2 meses de gestión escolar, donde nos decían, nos acercamos a querer inscribir a nuestro niño, a nuestra niña a una unidad educativa, si les anticipamos que tiene discapacidad, no importa, tráigame los papeles, los documentos, pero tiene autismo. Y ahí es como que, no, ¿sabe qué? No tenemos cupo, lléveselo nomás. ¿Por qué? Porque lastimosamente los maestros, maestras, en la mayoría, no vamos a decir todos, por supuesto, no podemos generalizar, pero en la mayoría no están listos para recibir y para tratar un niño con autismo en el aula, ¿no? Muchas veces decían, o atiendo a los 20, 25, 30 niños que tengo en el aula, o atiendo a ese niño especial, a ese niño diferente, porque no puedo atenderlos. Si estoy dando mi clase, está ese niño que está inquieto, que está distraído, que está distrayendo a los demás,
no puedo perder mi clase, perder el tiempo dentro de la clase, en calmarlo, en sentarlo, en decirle, a ver, quédate quieto, atende a la clase porque el niño también no lo va a hacer. Y es algo que también animo a las mamás, que no tiene que ser algo que nos estrese como papás de las personas con autismo, porque por supuesto nosotros como padres siempre vamos a tener los sueños y las mayores expectativas para nuestros hijos, ¿no? Que lleguen a terminar el bachillerato, que lleguen a una educación superior, que lleguen a ser grandes profesionales, por supuesto, eso es innegable. Pero ¿qué es lo que pasa? No nos olvidemos que los chicos, no todos los chicos con autismo están listos para la educación regular. No todos los chicos están listos sabemos que nuestra educación es cuadrada, muy estructurada, y los chicos no están listos para eso. Entonces no tiene que ser algo que nos genere frustración, porque eso está generando en muchas familias, ¿no? Ay, que mi hijo ha perdido el año, ay, que mi hijo una cosa, que mi hijo otra cosa. Ok, tu hijo no va a poder porque no quiere, porque no puede. Listo, no te rasques las vestiduras. A nosotros nos pasa con Franco, o sea, ha sido incorporado a una unidad educativa de 2018-19, ha avanzado muchísimo, pero ok, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos vas viendo su grado de avance real para el grado académico que le corresponde, no va pues con la edad que tiene, la edad cronológica, con la edad psicológica, con la edad mental. Entonces no puedes esperar él a los 13 años en qué grado debería estar y en qué grado está, porque tal vez a él no le interesa una materia de lenguaje, una materia de matemáticas, física, química, etcétera, las que van a ir llevando los chicos de su edad, porque no es de su interés. Entonces, enfoquémonos en identificar qué potencialidades tienen los chicos, qué les gusta hacer y para qué son buenos. Hay chicos para el canto, para el dibujo, para la pintura, para la arcilla, para manejar las manos, para instrumentos musicales, para la cocina. Ok, desde muy chiquitos se han visto muchos casos y se siguen viendo casos de personas con autismo que van manifestando ciertos intereses hacia ciertas áreas. Trataremos de apoyarlos en eso, de potencializar esas áreas de interés de ellos, y veremos realmente cómo podemos hacer para que ellos sean mejores, para que ellos puedan ser insertados a otros espacios o ámbitos de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que pensar para ellos, para un futuro, cuando nosotros los padres ya no estemos en este mundo, que ellos primero sean autónomos, segundo, que sean independientes, y tercero, que considero lo más importante, que ellos sean unas personas plenamente felices, ¿no? Que eso es lo que va a hacer que nuestra sociedad sea una sociedad mejor. André, damos lectura a los últimos mensajes. Rudy nos dice, André, ¿es posible darnos mayores referencias para el encuentro del viernes con 2 médicos especialistas? Como mencionaste, Laura Salinas quisiera saber más sobre las actividades por el Día de la Concienciación del Autismo. Gracias. Miriam también nos dice un saludo desde Cochabamba. ¿Qué actividades habrá por el 2 de abril? André. Bueno, pues son dos temas, ¿no? Primero, que hay que considerar que el 2 de abril es Viernes Santo, es un feriado, que por la misma fecha no es posible hacer muchas festividades. Y dos, que todavía estamos dentro de una pandemia, por lo tanto no podemos exponerlos ni a los chicos, por supuesto, ni tampoco a los papás, ni a las personas mayores, ¿no? Entonces es por eso que no estamos haciendo como años anteriores un acto presencial, un evento público, un evento presencial justamente, sino estamos basándonos en estos eventos virtuales principalmente. Lo que tú mencionabas, el tema de las redes nos ha facilitado enormemente el acceso a profesionales que están bastante lejos de nosotros, pero bueno, hemos dicho, el primer evento va a ser el conversatorio Hablemos de Autismo, que va a ser este viernes 2 de abril a partir de las 14 horas, va a ser transmitido por vía Zoom y por Facebook Live. Vamos a difundir por nuestras redes sociales toda la información, el flyer con toda la información de los profesionales que van a estar presentes, los temas que van a desarrollar, todo el contenido del conversatorio, las formas de conectarse, de comunicarse, de participar de este conversatorio. Y posteriormente a las 8 de la noche, a partir de las 8 de la noche, el mismo viernes 2 de abril, vamos a tener un conversatorio nacional donde estamos invitando a papás y mamás de diferentes sectores de nuestro país
para que nos cuenten y nos compartan sus experiencias de vida con las personas con autismo, ¿no? Porque no todos hemos pasado o pasamos las mismas situaciones o condiciones o conflictos en algunos casos con nuestros hijos, sino, bueno, ok, y sabemos que esto más que nada va orientado a las mamás y papás de chicos con reciente diagnóstico, ¿no? De aquellas familias, aquellas personas que ya tenemos mayor recorrido, mayor experiencia en ciertas áreas, ciertos temas, decir, bueno, a mí me pasó esto, probé esto, no me funcionó, entonces no lo vuelvo a hacer, no lo recomiendo, tal vez contigo te funcione, pero a mí lo que sí me ha funcionado es esto, a ver a ti qué te ha funcionado y vamos llegando a consensos y ver de esa manera cuáles son las mejores prácticas para ayudar a nuestros hijos a mejorar, a aprender, a seguir progresando, ¿no? Y para terminar, el día lunes 5, a partir de las 16 horas, vamos a tener un acto de un reconocimiento que está otorgando la presidencia de la Cámara de Diputados, de la Asamblea Legislativa, donde se les va a otorgar un reconocimiento a los chicos con espectro de autismo, porque en realidad ellos son los protagonistas de este día y de este mes de abril, el mes azul, el mes de los niños con autismo y bueno, el mes de los niños en general, ¿no? Donde se les va a otorgar un reconocimiento y algunas organizaciones, instituciones que se están sumando para también hacerles llegar algún tipo de presente y hacerles sentir el valor que realmente ellos tienen para la sociedad, no solamente para las familias que tenemos hijos con autismo, sino para la sociedad, y de esa manera también vayamos abriendo las puertas y vayamos llamando la atención de diferentes instituciones públicas y privadas para que se involucren un poco más en la lucha por mejorar la vida y la calidad de vida de nuestros hijos con autismo. Muchísimas gracias, Andrea. Ha sido un gusto poder conversar contigo. Pues vamos a estar atentos a una próxima charla, un próximo diálogo para seguir brindando información y concienciación a la población y a quienes están, por supuesto, siempre atentos a los temas que les brindamos tanto en Saludablemente como también desde tus plataformas virtuales. Último mensaje nos dice Kate López, autónomos, nos dice independientes y felices. Grandes palabras, Andrea Gramont, que se pueden lograr. Gracias, André. Nos vemos hasta una próxima. Siempre es un gusto conversar contigo, pues a seguir trabajando. Estamos retomando ya el contacto para seguir brindando información. Que les vaya súper bien en todas las actividades que van a estar realizando y cuando gusten, por favor, tanto para ti como para absolutamente todos los padres o familiares de niños, niñas con autismo, pues este es un espacio que está siempre con las puertas abiertas. Muchísimas gracias, Karen. Como siempre, es un gusto enorme para mí estar en este tu espacio, en este tu programa. Como lo has mencionado, hemos estado desde ya hace bastantes gestiones pasadas y siempre es un espacio, es lindo porque es realmente sentirse como en casa, ¿no? Y con esa misma confianza para poder llegar y brindar toda esa información a toda nuestra sociedad, a todas aquellas personas que nos siguen, que nos acompañan y que están con esas ansias de saber más, de aprender más y de mejorar el apoyo hacia nuestras personas con autismo. Te agradezco un montón. Aquí está Franco dando una vuelta. Está Franco. Ay, de tiempo lo estoy viendo, Franco. Gracias, André. Hasta una próxima. Gracias. Un saludo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a tener un diálogo amplio en esta edición de Saludablemente Bolivia sobre autismo. Tengo un familiar con autismo, pues queremos saber un poquito más. Ahí están las redes también de Andrea Gramont para que ustedes puedan comunicarse. Quiero recordarles que el sábado vamos a continuar hablando de este tema a las 11 en punto de la mañana por nuestras mismas redes. Zoe Radio, Saludablemente Bolivia con Karen Ramírez, en mi canal de YouTube también, con mi nombre completo. Estamos en todas nuestras plataformas virtuales. Vamos a estar hablando con el único psiquiatra infantil que pues ha llegado a nuestro país para hablarnos de este tema. Quiero invitarlos a que nos sigan a través de todas nuestras redes y por supuesto mañana tenemos también un tema muy bonito en el programa Aprendiendo y Emprendiendo. Hemos empezado, Luis, y esto quiero recordarles a nuestros amigos en casa, que hemos empezado hablando acerca de esos emprendimientos que tienen más un fin social, un fin de apoyo, de ayuda a la población. La pasada semana estábamos con la profe Inés y la escuelita de la profe Inés para conocer un poquito el trabajo que está realizando a través de plataformas virtuales y mañana vamos a estar hablando acerca de proyecto de vida Casa de la Solidaridad. Así es, mañana tenemos un invitado muy especial, un tema muy bonito. Estamos reactivando de a poco también nuestro programa de emprendedores y va a ser un tema
bastante interesante. Vamos a estar conociendo lo que hace justamente esta persona, la Casa de la Solidaridad, Proyecto de Vida, y quiero agradecer de verdad muchísimo al señor Federico Chipana por haber aceptado la invitación. Mañana estaremos hablando de qué es lo que realizan ellos, qué trabajo es el que hacen, porque emprendimiento, lo decimos muy bien, no solamente es recibir una remuneración a cambio o vender algo. El emprendimiento también parte desde muchos aspectos, y en este caso es la solidaridad con nuestros amigos. O sea que mañana a las 19:30 estaremos con Aprendiendo y Emprendiendo a través de SOE Radio Noticias. Síganos en nuestra página de Facebook, denle like, compartan nuestras transmisiones, que eso nos ayudará a crecer. Hemos sufrido un hackeo de nuestra anterior página, no la hemos podido recuperar hasta el momento. Seguimos en la espera de que Facebook nos dé alguna respuesta. Ya teníamos alrededor de 3,000 seguidores en nuestra página, y prácticamente hemos tenido que empezar de cero, pero el trabajo está siempre, el trabajo constante que realizamos con Karen, más que todo Karen, para que la página crezca y lleguemos a más lugares, para que toquemos temas diferentes. Queremos hacer buen uso de las redes sociales, creo que esa es nuestra premisa. Buena educación saludable en todo aspecto. Las redes sociales están llenas de noticias falsas, llenas de cosas que no le suman a la sociedad, y nosotros queremos aportar con un pequeño cambio, de hacer un buen uso en las redes sociales. Hablar, por ejemplo, del tema que hemos hablado hoy con André es muy interesante. Nos quedaríamos horas hablando, y seguramente vamos a tener muchos programas más dedicados al autismo y a cómo poder ayudar a nuestros niños y a cómo poder darnos cuenta de qué es lo que pasa. Lo mismo con estos proyectos que muchas veces no son tan visibles, pero que hacen un gran trabajo, como los amigos de Casa de la Solidaridad, Proyecto de Vida, que ayudan a personas de bajos recursos, que ayudan a personas que no tienen las posibilidades necesarias, pero no solamente las ayudan dándoles algo, les ayudan dándoles una herramienta de vida, les ayudan dándoles talleres de baile, les ayudan capacitándolos para que ellos puedan, pues, en algún momento, cuando tengan la posibilidad, también emprender. Y eso es algo bastante bonito, es algo bastante interesante, que mañana lo estaremos tocando a las 19:30 con nuestros amigos de Casa de la Solidaridad, Proyecto de Vida. Ahí está, de la ciudad del Alto y del sector de Ventilla también. Pues nos vamos, ha sido un gusto hablar con todos y todas ustedes. Estamos atentos a sus mensajes, estamos atentos a que le pongan me gusta a nuestra página, a que bajen la aplicación también de SOE Radio y puedan escuchar música. Quiero recordarles que tenemos tandas musicales excelentes. Mañana jueves de clásicos, así que los vamos a estar acompañando. Nuestro portal web con información, ya nomás vamos a irlo actualizando para que ustedes puedan tener también información de primera mano. Y por supuesto nuestras páginas. Ha sido un gusto, Luis, como siempre. Un abrazo, Karen, nos estaremos reencontrando el día de mañana con más de la programación de SOE Radio, con saludablemente hasta el viernes. Hasta el sábado. Hasta el sábado, el viernes. 11 de la mañana. Bueno, sí, el sábado, vamos a descansar. Está bien, el sábado también tocamos un tema bastante interesante con un profesional joven que nos estará también hablando sobre algunos aspectos en el tema del autismo. O sea que sigan nuestra página, denle like, ayúdenos a crecer, compartan nuestras transmisiones, que nuestra premisa es educar de manera saludable mediante las redes sociales. Un fuerte abrazo. Chao, Karen. Nos vemos, hasta la próxima.
Zoe Radio, te escucha.